Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida al segundo video taller del curso en HD de Aprendiendo a Programar en PHP desde cero. Bueno, como saben, mi nombre es Carlos Santana, mi Twitter es @santani para cualquier duda que tengan. Y bueno, comencemos. En este taller o en este video vamos a ver los siguientes temas. Está el for each, el while, el do while, el switch, algunas funciones de strings, arrays, cookies y sesiones. Bueno, comencemos con el for, el cual es una instrucción que nos permite ejecutar un número de veces otras instrucciones. Y esta es una estructura de control más compleja sintácticamente. Bueno, podemos ver la sintaxis. Comenzamos colocando la palabra reservada for y después tenemos tres parámetros que es init o inicialización, la condición y el incremento. Bueno, aquí vemos una explicación de los parámetros. El inicio, bueno, pues es el primer valor que va a tener la variable, que va a ir incrementando en cada vuelta que vaya dando el for. Después la condición, que el for va a detenerse o va a salir del for hasta que la condición se cumpla. Y el incremento, bueno, puede ser... como puede ser incremento, también puede ser decremento, para que esté incrementando la variable en 1, en 2 o en el número que nosotros estemos necesitando. Bueno, aquí tienen un ejemplo muy sencillo, donde nos muestra la suma de los primeros 10 números enteros. Y bueno, si se fijan, yo aquí inicializo la variable sum igual a 0, genero un for o un ciclo que va de 1 hasta 10. Lo hago de la siguiente manera: agarro un contador que se llame i igual a 1, punto y coma, la condición sería mientras que i sea menor o igual a 10, punto y coma, y el incremento sería i más más. Después, entre llaves, bueno, serán el bloque de código que se va a ejecutar. En este caso, con el operador más igual, vamos a hacer que se esté sumando el valor de i a la variable suma o sum, y bueno, en cada iteración vamos a estar imprimiendo i y vamos a hacer una comparación de que cuando i llega a 10 imprima el igual, si no, imprima más, y al final imprimimos el resultado de la suma. Entonces esto nos va a imprimir 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 igual a 55. El for each, bueno, el for each también es otra estructura de control, otra instrucción que nos permite generar bucles. Y bueno, esta más que nada sirve para hacer iteraciones con arrays asociativos principalmente, aunque también los arrays normales, por así decirlo, los escalares, también funciona de esta manera. Y bueno, la sintaxis es muy sencilla: ponemos for each, el array que queremos iterar, as value. Entonces en cada iteración que haga, la posición del array va a pasar a la variable value. Bueno, aquí tenemos un ejemplo también bastante sencillo. Tenemos un array de frutas y bueno, con reset lo que hacemos es que el puntero lo regresamos al inicio y bueno, hacemos un for each del array a la variable fruta, y bueno, en cada iteración nos va a estar imprimiendo una fruta: manzana, pera, plátano, etc. El while, bueno, también el while es otra instrucción que nos permite generar un ciclo, y bueno, esta va a salir de la condición hasta que el resultado o la condición sea true. La sintaxis es muy sencilla: es while, la condición, entre paréntesis y entre llaves el código que se va a ejecutar. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo donde inicializamos la variable i en 1 y preguntamos que si i es menor o igual a 10. Entonces en cada vuelta imprimimos el valor de i y además lo incrementamos. Si se fijan, a diferencia del for, únicamente while tiene la condición y nosotros tenemos que hacer manualmente la inicialización, que sería la i igual a 1 en la línea 2,
y el incremento también, que sería en la línea 7, el i más más. Bueno, el do while, este do while es muy interesante porque es exactamente igual al while, con la excepción de que siempre se va a ejecutar por lo menos la primera vez. Es decir, cuando nosotros ponemos un do while, siempre entra la primera vez y después hace la comparación del while, y si se llega a salir, pues bueno, por lo menos nos garantiza que se va a ejecutar una sola vez. Y bueno, tenemos el mismo ejemplo. Tengo i igual a 1 y luego pongo do. Entonces al entrar incremento i, y cuando imprimo el valor de i, entonces me va a regresar en automático 2. ¿Por qué? Porque ya va directamente a incrementar el valor. Entonces va a ir desde 2 hasta 10 este ciclo. El switch, bueno, el switch es otra estructura de control que nos permite hacer muchas comparaciones con distintos valores, y bueno, pues es muy útil para la hora que tengamos que hacer un bloque de muchas comparaciones. Y bueno, la sintaxis es muy sencilla, es switch, entre paréntesis, el valor o la variable que queremos validar, y después con la palabra reservada case ponemos el valor que esperamos, dos puntos, y el código que se va a ejecutar, y después para detener ese bloque ponemos break. Entonces si cae en alguno de esos cases, ejecuta el código y con el break sale. Si no, toma por default, vaya la redundancia, a default y ejecuta cierto código por defecto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos x igual a 1 y bueno, hacemos switch x. Entonces preguntamos case 1, entonces imprimimos que es un número 1, case 2, número 2, case 3, número 3, default, y decimos que el número no está entre 1 y 3. Entonces aquí, como es 1, bueno, va a entrar al case 1, hace el echo number 1 y termina el programa. Bueno, sobre strings vamos a ver las siguientes funciones. Son bastantes, pero bueno, están bastante sencillas y son muy útiles a la hora de programar con PHP. La primera es add slashes, que esta función lo que nos va a hacer es que nos va a retornar las comillas simples y las comillas dobles escapadas. ¿Qué quiere decir esto? Que le va a agregar una diagonal invertida a la comilla simple o a la comilla doble. Esta función nos puede ayudar para evitar inyecciones SQL, por ejemplo. Y bueno, el ejemplo que viene abajo es muy sencillo. Aquí dice who's Carlos Santana, y bueno, imprimo directamente la frase sin haberle pasado las slashes, y bueno, me pone la comilla tal cual. Y esto pues es muy peligroso si lo vamos a guardar en una base de datos, porque nos pueden hacer una inyección SQL. Y bueno, con el add slashes lo que hace es que le agrega una diagonal invertida a la comilla simple. Y también me parece que a las diagonales normales también las escapa. Explode, bueno, lo que hace esta función es que divide una cadena que le pasamos cierto carácter, lo divide en arrays. Bueno, en un array de diferentes posiciones. Por ejemplo, tengo el texto Hello World, it's a beautiful day, y hago un explode y le digo que con el espacio, cada vez que detecto un espacio, bueno, pues genere una posición de vector. Entonces el resultado es un array de 5 posiciones, donde me guarda en cada posición una palabra. ¿Por qué? Porque es el espacio que está aquí. Si yo, por ejemplo, le hubiera puesto un punto en vez de espacio, lo que hace es que detecte este punto y me divide la cadena en un array de 2 posiciones. La posición 0 sería Hello World y la posición 1 sería It's a Beautiful Day. Aunque detecte el punto al final, como no tiene nada hacia la derecha, entonces ya no generaría la posición 3.
HTML Entities. Bueno, esta función lo que hace es que convierte ciertos caracteres especiales de HTML a sus entidades de HTML. Por ejemplo, si aquí yo tengo str igual y ya, aquí yo tengo algo de código HTML como esta que sirve para hacer negritas. Entonces si yo pongo HTML Entities y le paso el string del HTML o del código que quiero escapar, si nada más se lo paso así, lo único que va a hacer es que, por ejemplo, los menor que y mayor que los va a convertir a su entidad, que es &lt y &gt. Pero tiene ciertas, tiene otro parámetro que le podemos pasar ciertas constantes definidas ya. Y bueno, por ejemplo, si le pasamos el endquotes, lo que hace es que también va a convertir las comillas simples a su respectivo entidad o a su respectiva entidad. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, muchas veces, supongo que lo han visto, tenemos algunos problemas con páginas de internet que de repente sus acentos o sus signos especiales, sucede mucho en el español, se ven mal o aparece un signo de interrogación o algo así. Entonces evitamos eso con la codificación, pero también lo podemos evitar convirtiendo esos caracteres a sus entidades HTML. Bueno, el implode lo que hace es lo contrario al explode. Nosotros le pasamos un array y cuando hacemos el implode junta esas posiciones y genera una cadena. Entonces aquí por ejemplo tengo un array donde tengo la palabra hello world beautiful day, una en cada posición, y digo implode. Ahora lo que voy a hacer es que cada posición añade un espacio del array que estoy pasándole. Entonces me genera la cadena hello world beautiful day. El md5 es una función para generar hash de un string. Esto, bueno, nos sirve para encriptar contraseñas principalmente, aunque, bueno, ya ahorita está más de moda utilizar, o es más potente utilizar SHA-1, que lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, lo que hace este algoritmo es que tú le pasas un string o una palabra, y bueno, ese md5 te lo convierte a ciertos caracteres de una longitud de 32 caracteres en la cadena. Entonces, si el string no es muy fuerte, me refiero que sea de pocas letras, que no tenga signos raros, etcétera, pudiera llegar a desencriptarse ese MD5 con un algoritmo que se llama, bueno, no es algoritmo, sino con algo que le llaman fuerza bruta, y realmente no lo desencriptas, simplemente comparas el hash con un diccionario de palabras. Entonces cuando coincide el hash, pues ya encontraste qué palabra es la que está encriptada. Entonces, por eso muchas veces le recomiendan en su cuenta de correo o en Facebook o en alguna otra página que necesiten registro, que sus contraseñas sean bastante fuertes, que tengan minúsculas y mayúsculas, números, caracteres especiales, justamente para hacerlo un poco más complicado el poder descifrar estos textos. El NL2BR lo que hace es que convierte el diagonal invertida n, que es un espacio que no se visualiza directamente en el HTML, sino en el código, lo convierte a un BR, que es un salto de línea, que ahora sí ya sería visible para el usuario. Esto funciona, por ejemplo, cuando tenemos un text area y nosotros estamos escribiendo y presionando enter. Normalmente en el text area no se graban BR, sino se graban diagonal Ns. Entonces, si nosotros queremos imprimir ese texto que grabamos en la base de datos desde un text area, le pasamos NL2BR, entonces lo que hace es que ya nos muestra el texto con los espacios o los saltos de línea correspondientes. Bueno, el print, más que función, es un constructor, y bueno, sirve para imprimir texto. Simplemente le pasas el texto o la variable que quieras imprimir, concatenas con un punto,
Y bueno, print es ligeramente más lento que echo. Es un dato ahí interesante que pueden tomar en cuenta cuando utilizan echo o print. El SHA-1, que es el que les mencionaba hace un momento, bueno, también es un algoritmo de encriptación más fuerte que MD5, desde luego. Entonces, lo que hace el SHA-1 es que te convierte a una cadena de 40 caracteres, el hash te genera eso. Y bueno, en lo personal yo lo que hago es que yo lo que hago es mezclar las encriptaciones. Por ejemplo, pongo SHA-1 de MD5 de STR. Entonces lo que hago es que le hago un SHA-1 al hash del MD5. Entonces se vuelve un poco más fuerte ¿cómo se llama? Tu hash. Pero bueno, si tú haces eso de antemano, debes de saber que para comparar tienes que hacerlo con las dos funciones. Si no, pues no va a funcionar. El str repeat, bueno, pues es una función, como su nombre lo indica, que repite ciertos caracteres cierto número de veces. Entonces ahí en el ejemplo tengo un str repeat. Le digo que imprima el carácter punto, coma, 13 veces. Entonces el output o la salida pues son 13 puntos. El str replace, bueno, pues es una función que nos ayuda a reemplazar ciertas palabras o ciertas cadenas, va a ir a redundancia en otra cadena. Y también, bueno, también puede servir en arrays. Entonces la sintaxis es la palabra que queremos buscar primero, después la palabra que queremos cambiar por esta palabra, y la tercer parámetro es de la cadena donde vamos a obtener eso y donde vamos a cambiar la cadena. Entonces se fijan, de Hello World, que es la cadena que está aquí, le digo reemplaza Word por Peter. Entonces el resultado me va a regresar Hello Peter. ¿Sí? str lo que hace, es que encuentra la primera ocurrencia o la primera vez de un string. Y bueno, por ejemplo, aquí viene es un ejemplo muy sencillo donde tenemos el correo o el email name@example.com y si queremos obtener el dominio, le digo str de la cadena mail, coma, y el carácter arroba, que detecte el carácter arroba. Entonces, si yo imprimo dominio, me va a retornar @example, es decir, toma desde el carácter que encontró hacia la derecha. Pero tiene un tercer parámetro que es el before, que es para que nos regrese lo que está antes de ese carácter que encontró. Entonces, en este caso obtendríamos el usuario. Le digo str de la cadena email, coma, arroba, coma, true. Por default está en false este valor, pero si lo pongo en true, entonces me regresa name, que es el usuario del correo electrónico de la cadena que estamos poniendo. str post encuentra la posición de la cadena, pues, que nosotros especificamos. Por ejemplo, aquí yo tengo la cadena ABC y le digo que encuentre la letra A. Y bueno, le especifico que busque, o más bien que con str post, que en mi cadena, en ABC, encuentre la letra A. Fíjense bien, con esta función deben de tener un poco de cuidado y hacer la comparación del false con 3 iguales. ¿Por qué? En este ejemplo, si encuentra la cadena y como empieza en la posición 0, si yo hago una validación con 2 iguales, if post igual igual false, PHP, cuando tú le mandas un 0, lo toma como que si fuera un falso cuando utilizas 2 iguales. Entonces, es necesario que nosotros utilicemos 3 iguales para que, aunque regrese 0, no entre esa posición, porque bueno, 0 en este caso sería un valor válido, y que únicamente entre cuando no encuentre ningún carácter.
Si no encuentra ningún carácter, la función retorna false, entonces ahí sí entraría. Si no, bueno, pues va a entrar al else y va a imprimir la posición que encontró. El strlen, bueno, es una función muy común, incluso en otros lenguajes, que sirve para regresar la longitud de una cadena. Simplemente pones strlen del string y bueno, te regresa el número entero del número de caracteres que tiene la cadena. En este caso, hello world tiene 12 caracteres. str2lower lo que hace es que convierte una cadena a minúsculas. Entonces, si yo tengo aquí hello world y word está en mayúsculas completamente, si yo le paso un str2lower, lo que hace es que me regresa todo en minúsculas. Y el str2upper hace lo contrario, me pasa todo a mayúsculas. Entonces, si le paso hello world y hello tiene minúsculas, bueno, al final me va a retornar todo en mayúsculas. El subctr es una función muy útil que nos ayuda a obtener ciertas partes de una cadena que nosotros, bueno, especificamos directamente. Le pasamos el string, la posición de inicio y cuántos caracteres va a tomar a partir de esa posición de inicio. En el primer caso, subctr hello world, 6, lo que le estamos diciendo es que inicie en la posición 6. Entonces se fijan, aquí va a empezar 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces en la 6, como inicia en la W o word, va a regresar todo lo que esté hacia la derecha. Entonces regresa word y el signo de admiración. Pero, fíjense bien lo que yo puedo hacer. Puedo hacer lo mismo, pero al final le digo que únicamente, a partir del 6, me tome únicamente 5 caracteres. Entonces lo que hace es que llega y dice, inicio en la W, entonces voy a tomar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y me retorna únicamente word y sin el signo de admiración. También podemos agregar valores negativos al inicio y a la longitud. Lo único que hace es que invertimos el orden de la cadena, pues. Entonces lo que hace aquí, por ejemplo, con ABCDEF con -1, lo que hace es que empieza de derecha a izquierda y únicamente obtiene el valor F o la letra F. Si le pongo -2, pues va a obtener EF. Y ahora si pongo -3, normalmente, bueno, llegaría hasta D, pero le digo que a partir de ahí únicamente tome un valor, entonces únicamente me regresa D en vez de DEF. Y bueno, le digo que inicie en la posición 0, en este caso, bueno, empezaría en A, D -1, o sea, cada -1, entonces va a empezar de derecha a izquierda y va a regresar a B, C, D, I, E. A, B, C, D, I, E. Lo mismo para esta, le digo que empieza en la posición 2 de -1 y va a regresar C, D, E. Y fíjense bien en esta le digo que empiece en 4 y tenga -4. Entonces lo que hace es que como no encuentra eso, me va a regresar un falso, ¿sí? Y bueno, ahí viene otro ejemplo de -3 y -1 y va a regresar DE. Subctr count. Lo que hace esta función es contar el número de veces que aparece una cadena dentro de otra. Le pasamos simplemente el string, el substring o la cadena que queremos buscar. Y bueno, tiene otros parámetros. Normalmente se le ponen nada más los dos. Tenemos la cadena hello world, the word is nice, y le decimos que nos dé el número de cuántas veces se repite la palabra word. Entonces, como vemos, nos regresa un 2. Subctr replace es igual o funciona igual que subctr, únicamente que le podemos agregar un replace para reemplazar la cadena que nosotros queramos. En este caso le decimos que de nuestra cadena hello world va a reemplazar o va a poner la palabra earth a partir de la posición 6.
Entonces lo que hace es contar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Recordemos que los espacios también cuentan como carácter. Y a partir de la posición 6, inserta o reemplaza earth. Entonces estamos reemplazando aquí word por earth. Trim, bueno, esta función lo que hace es que remueve o quita los espacios en blanco de los laterales de las cadenas. Aquí bueno, aquí tienen que ser muy observadores. Si se fijan, aquí yo en mi cadena tengo muchos espacios a la izquierda, después tengo 3 espacios en medio y a la derecha también tengo otros 5 o 6 espacios. Imprimo sin aplicar trim y aplicando trim. Y observen el resultado. El output, o sea, la salida que nos va a dar el eco, va a ser la cadena normal, si nosotros observamos aquí. Pero, si nosotros vemos el código fuente en el navegador, si se fijan, cuando no tenemos el trim, nos imprime los espacios de la izquierda, los espacios del medio y los espacios de la derecha. Y con trim nos quita los espacios de la izquierda, pero no los espacios del centro y también los espacios de la derecha. Es decir, que únicamente te quita los espacios laterales que tengas. Use first lo que hace es que convierte el primer carácter de una palabra a mayúscula. En este caso, hello world en minúscula, bueno, hello o a la H la va a convertir a mayúscula. Y use words lo que hace es que convierte la primera letra de cada palabra en mayúscula. En este caso, hello world lo va a convertir a H mayúscula y a W mayúscula. Bueno, los arrays. Los arrays son unas variables especiales en el cual podemos guardar múltiples valores en una sola variable. Y hay 3 tipos de arrays. Está el array numérico o el escalar, que es el que va de la posición 0 a n. Están los arrays asociativos, que es una posición de tipo string. Y está el array multidimensional, que es una matriz o un array dentro de otro array. Bueno, los arrays numéricos, como saben, bueno, son los más comunes. Su posición es numérica. Y bueno, lo podemos crear con el constructor array. Nada más le pasamos los valores separados por coma. O los podemos especificar directamente con la posición explícita, en este caso con los corchetes. Posición 0 igual a SAP, posición 1 igual a Volvo, posición 2 BMW, posición 3 igual a Toyota, etc. Los arrays asociativos tienen normalmente una posición de tipo string. No en muchos lenguajes existen este tipo de arrays. Hay algunos que no existen este tipo de arrays. Pero PHP sí los maneja. Y esto nos sirve mucho a la hora de manejar bases de datos. ¿Por qué? Porque es más fácil especificar el valor del campo de una tabla que atinarle por la posición numérica. Imagínense si su tabla tiene 17 campos, atinarle cuál es el 9, pues está un poco complicado. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo donde yo genero mis arrays asociativos. En este caso le digo, bueno, en la variable edades le digo array, Peter, y bueno, este signo de igual mayor, que es como una flecha, lo que hace es que es para asignar el valor a esta posición. Digo, la posición Peter es igual a 32, la posición Carlos es igual a 24, la posición Joe igual a 29. O lo puedo hacer también como el ejemplo anterior, explícitamente, con los corchetes y entre comillas la palabra o la posición de tipo string que yo quiera. Entonces ya le digo Peter is y ya pongo la posición de Peter y me va a regresar 32 years old. Los arrays multidimensionales, pues simplemente, como les comentaba, son una matriz. Aquí se fijan, tengo un array families, después algunos apellidos Griffin y dentro de ese array los nombres. Y bueno, lo que me va a regresar es array de 3 posiciones, en este caso Griffin, Quagmire y Brown. Dentro de Griffin me regresa otro array de 3 posiciones y estas posiciones, como no las
no les especifique la, ¿cómo se llama? La posición de tipo string, entonces obtiene la posición numérica. Posición 0, 1, 2, dentro de esta posición 0 y también esta 0, 1, 2, etc. Entonces es una matriz o un array multidimensional. Las cookies, bueno, las cookies normalmente son pequeños archivos que se guardan en el cliente, es decir, en nuestra máquina, y normalmente son archivos muy pequeños que su tamaño máximo llegan a los 4 kilobytes. Normalmente las cookies sirven para hacer logins o conexiones a páginas y que se almacenen a lo mejor nuestro nombre de usuario, nuestra contraseña, aunque pudiera ser un poco riesgoso hacer eso hoy en día, porque bueno, pues hay personas o hackers que son muy hábiles y pueden llegar a clonar nuestras cookies. O el problema también es que nuestras cookies se guardan en nuestra propia máquina, entonces si algún conocido tiene conocimiento de esto, bueno, se puede meter a nuestros archivos temporales, obtener el valor de una cookie y bueno, pudiera llegar a ser cosas indebidas. Bueno, para crear una cookie se utiliza la función setCookie, también para eliminar, pero ahorita vemos un ejemplo. El setCookie deben de ponerlo antes de cualquier output o de cualquier salida de texto, ya sea de HTML o de cualquier eco, porque si no les va a marcar errores de headers. Y bueno, ahí lo que hago es, por ejemplo aquí pongo setCookie, la cookie se va a llamar user, el usuario es CoJobs y el tiempo definido de esa cookie es de 1 hora, es 3600 segundos. Es decir, nosotros para calcular el tiempo lo medimos en segundos. Por ejemplo, si queremos que nuestra cookie dure un mes, decimos que es time más 60 segundos por 60 minutos son 3600 segundos por 24 horas, tal cantidad por 30 días. Bueno, el número enorme que nos salga aquí, no sé cuánto es, eso va a equivaler a un mes en segundos. Y ya guardamos setCookie, users, CoJobs, expire. Entonces el valor que nosotros guardamos va a durar, o la cookie que nosotros guardamos va a durar un mes. Para imprimir una cookie o para obtener su valor, utilizamos el array especial --cookie de la posición user o de la posición del número de la cookie. Si queremos ver todas las cookies que tenemos guardadas, bueno, podemos utilizar un printr de cookie del array y bueno, nos va a dumpear, o también Bardum pueden utilizarlo, nos va a dumpear la variable para ver todo su contenido. Y por ejemplo, este es un ejemplo muy burdo de un login pequeño donde preguntamos if set, si está inicializada la cookie user, quiere decir que está conectado al usuario, entonces le damos la bienvenida a welcome user cookie. Si no, le decimos bienvenido invitado, o normalmente lo que haríamos en el else es poner un formulario de login y que mande a cierto archivo que valide, y si existe el usuario, crea la cookie, retorna y bueno, ya entraría al welcome. Bueno, como les comentaba, el setCookie necesita estar antes de cualquier salida de texto para evitar problemas de headers. Y bueno, aquí al final, como pueden ver el ejemplo, podemos o eliminamos la cookie utilizando la misma función, pero únicamente pasándole el nombre de la cookie. Lo que hace es exactamente lo mismo, pero como no le estamos especificando un tiempo, entonces se elimina esa cookie cuando nosotros ponemos nada más setCookie y el nombre. Bueno, las sesiones, a diferencia de las cookies, se guardan en el servidor. Estas no se guardan en el cliente como las cookies. Y bueno, pues son un poco más seguras que las cookies. Y también tienen algunas diferencias. La primera o más común es que únicamente duran mientras el explorador o mientras el navegador esté abierto. Una vez que nosotros cerramos el navegador, bueno, pues estas cookies terminan. Y bueno, normalmente se crea un identificador único por cada cookie.
que normalmente bueno, se guarda en una cookie de hecho, y lo puedes obtener después. Es un ID bastante grande que lo puedes manejar por el get, me parece. Bueno, ¿cómo inicializamos una sesión? Utilizamos la función session_start y al igual que la cookie necesitamos ponerla antes de cualquier salida de texto o HTML para evitar problemas de headers. Y bueno, la forma correcta para darle un valor a una cookie o para asignar un valor es directamente con session, la raíz especial session, de la posición views o de la posición de la sesión que quieran, igual al valor. Antes se hacía con una función que se llamaba session register, me parece, pero ya está deprecate, entonces ya lo hacemos de esta manera. Si se fijan aquí, yo inicializo session start, inicializo las sesiones. La sesión views la creo con el valor 1. Y bueno, aquí pregunto, ¿está inicializada la sesión views? Si está inicializada, entonces hago un incremento en 1 de esa sesión, o si no, seteo esa sesión en 1. Y bueno, aquí estoy imprimiendo cada vez que la sesión incrementa. Bueno, aquí se imprime. Para eliminar una sesión lo podemos hacer de dos maneras. La primera es eliminar una sesión específica. Por ejemplo, EasySet Session Views, o sea, si existe esa sesión, entonces únicamente aplicamos un set a esa sesión, se elimina únicamente esa sesión. Pero si queremos nosotros destruir todas las sesiones que hay, podemos utilizar la función session_destroy. Esta lo que va a hacer es que va a destruir todas las sesiones, entonces vamos a perder toda la información que tengamos. Para que tengan cuidado, si quieren eliminar únicamente una sesión de 5 que tengan, por ejemplo, pues nada más utilizan un set. O si quieren eliminar todas de golpe, bueno, pues utilicen session_destroy. Y bueno, pues en el siguiente video vamos a ver estos temas que ven en la lista. Vamos a ver formularios, vamos a ver el método get, el método post, funciones para fechas, funciones para archivos, funciones para mandar emails, y vamos a empezar a ver una introducción a bases de datos para hacer conexiones y algunas consultas a una base de datos muy sencilla. Y bueno, espero hayan aprendido con nosotros y les agradezco que hayan tenido tiempo o tomado el tiempo de ver este video. Y pues bueno, nos vemos hasta el siguiente. Les agradezco y cualquier duda estamos en Twitter en @cojobs o en @csantonio. Hasta luego, muchas gracias.